Descubre 2 horas de relatos escalofriantes, historias aterradoras de lugares remotos y ocultos. El barrio olfateaba a miedo, como un animal herido que no encuentra paz. Las casas viejas y destartaladas se alineaban, testigos callados de un pasado oscuro, desparecidos, sombras, rumores. Marta, madre soltera, empujaba a su hija Valeria a jugar en el patio, pero su mente era un torbellino. ¿Por qué no se aparece más su padre?, pensaba, mientras la inseguridad latía en su pecho. La sonrisa de Valeria se mezclaba con el fondo grisáceo de aquel lugar, niños que corrían como quien escapa de una pesadilla, y los ecos de silbidos lejanos marcaban la pauta de un peligro inminente. Una tarde, el sol comenzaba a ocultarse, y el cielo se pintaba de un rojo intenso, casi aterrador. Diego, un chico que parecía más amable que el resto, ofreció su mano para ayudar a Valeria con las tareas. Lo que al principio sonaba como una amable comunidad, se tornó en una sensación intrigante. Así empezó el aluvión de mensajes anónimos en el teléfono de Marta. Cuidado con el chico, no todo es lo que parece. La primera vez que lo leyó, un escalofrío profundo le recorrió la espalda. Esa noche, los ruidos extraños comenzaron. Susurros entre las paredes, pasos en la oscuridad. La sensación de ser observada le hacía temblar las manos. «Estos son solo nubes de tu mente», se repitió, pero su corazón no la creía, así que con miedo en el cuerpo y el hilo de esperanza que aún le quedaba, decidió ir a la policía. Durante el camino, sintió las miradas de sus vecinos, ojos de lobo en la penumbra. Sabía que la policía estaba tan rota como el barrio, pero la angustia de no poder hacer nada la consumía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Marta se sentó en su sala, la luz de las velas danzando en la oscuridad, mientras escuchaba las leyendas que llenaban el aire. Hablaban de un antiguo espíritu, un guardián de lo inocente que habitaba en el barrio. Las historias parecían inofensivas, casi como un consuelo, pero esa noche las sombras empezaron a moverse. El aire se volvió denso y las figuras alargadas se dibujaron en las paredes. Su cuerpo se paró en seco, cada fibra de su ser quería gritar. Cuando vio a Diego afuera de la casa, ya no era un simple chico del barrio, se convirtió en la encarnación de sus peores temores, un potencial depredador. Así, en la oscuridad de la noche, Marta se preparó para una confrontación que no solo pondría a prueba su instinto materno, sino que desataría fuerzas en el barrio que habían permanecido ocultas por demasiado tiempo. Mientras sus labios temblaban de miedo, el silencio del barrio olvidado se convirtió en un eco de advertencia. ¿Podría salir de esta con su hija intacta o el verdadero peligro ya la había alcanzado? La noche la miraba con ojos de acero y pronto la verdad saldría a la luz. Marta apretó los puños, sintiendo las uñas clavarse en su piel. Diego estaba ahí, a solo unos pasos, observándola con una sonrisa que parecía más una mueca. «No hay motivo para asustarse, Marta», dijo él, su voz suave como la brisa de la tarde. Sin embargo, el eco de su risa resonaba en la mente de ella como un tañido de campanas de alarma. Fue entonces cuando Valeria salió corriendo, sin saber el peligro que acechaba. «Mamá, mamá, mira lo que encontré», exclamó, sosteniendo una pequeña caja de madera desgastada por el tiempo. Marta sintió que el corazón se le encogía.
¿Dónde la encontraste, Valeria?, preguntó, su voz temblando. La niña apuntó al fondo del patio, más allá de lo que los vecinos llamaban la zona prohibida. Esa parte del barrio siempre había estado rodeada de misterio, recetas de temor y advertencias de otros padres. Marta forzó una sonrisa, pero estaba petrificada. ¿Quieres que vayamos a ver qué hay dentro? La idea de acercarse a Diego y el secreto de la caja la llenaban de un pavor que sentía en cada hueso. Sin embargo, la curiosidad de su hija era más fuerte que su propio miedo. «Sí, vamos, mamá», respondió Valeria, y se dirigió hacia Jesús, su nuevo amigo, quien aguardaba expectante con mirada de esos que saben más de lo que dicen. Cuando Marta se acercó, el cielo se nubló un poco más, como si la atmósfera misma hubiera decidido acompañar su ansiedad. «Es solo una caja», insistió Diego, acercándose con calma, casi inquietante. «Quizás sea un tesoro. ¿Qué tal si lo abrimos juntos?» La niña se iluminó, disfrutando la idea de un tesoro escondido, mientras Marta luchaba contra la creciente sensación de que algo nocivo estaba por revelarse. «No, cariño, mejor no toquemos eso», dijo ella, intentando tomar la mano de Valeria de modo que pudiera apartarla. Pero fue demasiado tarde. Los ojos de Valeria estaban fijos en la caja y ella ya había comenzado a abrirla. El crujido de la tapa resonó en el aire común del barrio, como si el tiempo se detuviera. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió el patio, arrastrando consigo hojas secas y un murmullo casi imperceptible que parecía lamer las paredes de la casa. Viendo el contenido dentro de la caja, Valeria soltó un grito. Marta no entendía por qué su hija miraba así. Dentro había pequeños objetos cubiertos de un polvo que ahora se levantaba como un espectro. Eran muñecos, pero no cualquiera. Eran figuras desfiguradas con rasgos grotescos, lamidos por el deterioro. Y lo que más asustaba era el hilo de cabello enredado en sus manos. «¡Mamá, mira! ¡Tienen pelos!». Valeria alzó un muñeco y su risa se convirtió en un eco vacío ante la mirada horrorizada de Marta. Un ardor comenzó a crecer en el pecho de Marta y la atmósfera retrocedió, como si toda la noche hubiera reunido su esencia para presenciar lo que estaba por desencadenarse. «Valeria, suéltalo», gritó, pero la voz parecía ahogada, perdida en la bruma creciente que rodeaba la casa. En ese instante, el aire se oscureció, y lo que antes era un simple barrio de miedo se tornó en una prisión de secretos. Salpicaduras de desesperación alimentaban el eco de sus gritos, y el silencio del vecindario se desgarró con un clamor de terror. «Mira», le dijo Diego apuntando a algo detrás de Marta. Volteó y lo vio, una sombra alargada, deslizándose entre las casas, con una forma humanoide que danzaba en la penumbra. La figura se acercaba, y el frío de su presencia penetró en los huesos de Marta. Era un recordatorio sin palabras de que ya no había camino de retorno. El peligro no solo estaba cerca, estaba despertando. En ese mismo instante, mientras la caja caía de las manos de Valeria, un viento feroz arrancó lo que había quedado del día y lo llevó al filo de la noche. ¿Sería el fin del barrio y de todos quienes allí habitaban? La sangre de Marta temblaba en su interior, y el terror se apoderó de su mente. «¿Qué es eso?», gritó Valeria, tomando la mano de su madre, mientras una risa macabra resonaba en la distancia. Marta sintió que por fin el verdadero horror la había alcanzado, y lo que creía ser una simple pesadilla estaba a un paso de convertirse en una realidad. La noche ya no sería la misma. Podía escapar del destino que el barrio le había reservado. La sombra se volvía más definida, como si tomara forma a medida que se acercaba. Marta apretó la mano de Valeria, su pequeña, buscando protección en esa conexión frágil que aún permanecía entre ellas. El aire cargado de tensión parecía contraerse a su alrededor, y los murmullos de viento se transformaron en susurros que se entrelazaban con la oscuridad. Cada palabra parecida a un lamento,
reclamando algo. ¿Qué era aquel ser? ¿Qué quería de ellas? —¡Valeria, corre! ¡Corre ya! Marta chilló, su voz rasgada por el miedo. Sin dudarlo, la niña salió disparada hacia la casa, y aunque el impulso de protegerla era fuerte, Marta se quedó paralizada, mirando la figura que avanzaba, como si en su interior una parte de ella insistiera en no apartar la vista. Era un ser sin rostro. Sus extremidades se estiraban con una fluidez antinatural. Su forma se deformaba como un humo oscuro que ondulaba en el aire. La caja, déjala. La voz resonó, un eco lejano que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Marta, aún hecha una roca de terror, supo que las advertencias sobre la zona prohibida no eran cuentos para asustar a los niños. Aquí, en ese rincón del barrio, algo maligno anidaba. Mientras la criatura se acercaba, las risas de Valeria se desvanecieron, siendo reemplazadas por la niebla de terror que envolvía a Marta. La niña había dejado caer el muñeco, que yacía en el suelo como una ofrenda olvidada. En él, un cabello que no era de ella. El corazón de Marta latía desbocado y su mente buscaba respuestas a través del pánico. La sombra dejó de moverse a unos pasos de ella, y aunque no pudo discernir un rostro, sintió el peso de su presencia sobre sus hombros, aplastante. —¿Por qué has venido? —preguntó Marta, una súplica empeñada en cada palabra, una parte de ella anhelando entender mientras su voz titilaba de temor. —Los olvidados regresan —susurró la sombra. Sus palabras eran como el frío del metal en el invierno, heladas y dolorosas. Tu hija les pertenece. Marta retrocedió un paso, en un último intento por proteger a Valeria, que ahora miraba a su madre con los ojos llenos de terror y confusión. —No, ella no pertenece a nadie —gritó, sintiendo cómo el pánico le brotaba del pecho. Pero la sombra se alzó ante ella, convirtiéndose en una tormenta de susurros. —Alguien ya les pertenece a ustedes. La voz creció en intensidad. El ciclo debe continuar. Y de repente, la bruma del patio estalló en una risa siniestra, retumbando contra las paredes de la casa, recorriendo el barrio como un eco aterrador. Marta sintió un escalofrío atravesar su cuerpo, como si una mano helada le atravesara el corazón. El rostro de la criatura se moldeó en una mueca burlona, una parodia de lo que una vez había sido un ser humano. —¡No! —shouted Marta, su voz enardecida de resolución. —¡No te la llevarás! Alzando la voz, sintió la fuerza del amor materno surgiendo en ella. Sin embargo, la sombra no parecía reír por menos, y de hecho, el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. Un vórtice se formaba, arrastrando cosas del suelo, envolviendo todo a su paso. Marta dio un paso al frente, decidida, dispuesta a salvar a Valeria. —¡Lo haré! —gritó, incluso mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor. La casa crujía, los objetos temblaban y la realidad misma parecía desmoronarse. Y cuando la sombra se preparó para atacar, Marta hizo algo inesperado. Se lanzó sobre la caja, cerrándola y gritando que se fuera. Fue como si un romper de cristal ocurriese. La sombra se detuvo, se encogió, y con un grito desgarrador se disipó en el aire, mientras el viento se desvanecía de golpe. Pero, aunque la calma regresó, quedaba una pregunta en el aire. ¿Había realmente desaparecido o solo se había ocultado para volver más fuerte? Valeria, todavía temblando, se acercó a su madre, pero de repente Marta notó algo extraño en su mirada. Había un destello tenue y oscuro, como si una parte de ella hubiera sido tocada por lo que había estado en esa sombra. —Mamá, ¿qué pasó? —preguntó Valeria, y en su voz había una resonancia que a Marta le hizo estremecerse. —Valeria. Marta empezó, su corazón se hundió bajo el peso de una verdad que aún no podía ver. Mientras caía la noche, una nueva inquietud la asaltó.
Aquella no era la última vez que experimentarían algo así. Las sombras devolverían la visita, y esta vez el precio podría ser más alto. Y cuando Marta miró el cielo, una estrella parpadeó, demasiado roja. ¿Era realmente el final o una nueva etapa en esta horrorosa historia? La noche envolvía la casa como un manto sombrío, y Marta apenas pudo cerrar los ojos. El silencio en el aire era ominoso, una calma excesiva que le encendió alarmas internas. Aunque había logrado ahuyentar la sombra, el temor se había anidado profundamente en su ser. Valeria estaba a su lado, dormida, pero su rostro seguía marcado por el pánico. Marta no podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Algo había cambiado en su hija, y eso se reafirmaba con cada latido de su corazón. A medida que el reloj marcaba la medianoche, los ecos de los susurros volvían a resurgir en su mente, llenando el espacio con un murmullo distante que helaba la sangre. Fue entonces cuando escuchó un crujido, un sonido familiar que podría haberse confundido con el de una casa vieja, pero que en su estado de alerta sonó como una advertencia. Marta se levantó temblando de miedo y se dirigió tímidamente hacia la sala. La luz tenue de la luna iluminaba débilmente el pasillo. Cada sombra parecía cobrar vida. Sus pasos eran silenciosos pero pesados, cada uno llenando el aire con la inseguridad que su corazón sentía. Al llegar, notó que la caja que había cerrado estaba ligeramente abierta. «¿Valeria?», murmuró, pero no obtuvo respuesta. En su lugar el ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo estuviese saturado de una presencia. La niña estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos grandes y vacíos, mirando la caja. «Mamá, yo siento algo», dijo Valeria. Su voz era un susurro apagado. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sientes, cariño?», preguntó Marta tratando de mantener la calma sin quitar la vista de la caja. Los recuerdos de la sombra aún resonaban en su mente y cada rincón parecía estar vigilándola. «Es como si algo estuviera llamándome». La respuesta de Valeria le hizo temblar. «Me dice que tengo que abrirla». Marta sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. La caja había sido una barrera, un escudo que les había protegido, pero aquí estaba su hija, atraída hacia ella. «No, Valeria, no debes tocarla», dijo Marta, apretando los dientes mientras la ansiedad le estrujaba el pecho. «Vamos a quedarnos lejos de ella». Pero Valeria se puso de pie. Había un brillo extraño en sus ojos, una luz roja y oscura que parecía provenir de lo más profundo de su ser. «No puedo evitarlo, mamá, me está llamando, de verdad». Fue entonces que Marta notó que la figura que la había aterrorizado el día anterior estaba de nuevo en la habitación, aunque esta vez era más sutil. Una sombra detrás de su hija, una forma que se retorcía, alimentándose del miedo, y lo peor, parecía tan familiar, como si en lugar de un enemigo existiera un lazo que unía a Valeria con aquella presencia. «Valeria, no», gritó Marta lanzándose hacia ella. Con un movimiento rápido trató de empujarla para alejarla de la caja, pero una fuerza invisible la detuvo en seco. «Déjala, viene a buscarla», la sombra murmuró, y el sonido penetró en el alma de Marta. Era un llamado claro, nítido. Ella sí pertenecía a esto. Afuera, la luna brillaba intensamente, y sobre la casa la estrella roja pulsaba como un corazón herido. Con cada pulso el terror se intensificaba. Ya no eran solo miedos, eran recuerdos, anhelos que había guardado en su interior y que ahora querían salir. ¿Qué realidad era esta? El rostro de Valeria se volvió distante, como si ya no estuviera allí. Había algo más observándola, algo que esperaba su regreso. «Valeria, lucha contra ello», le dijo Marta, sintiendo que el aire se estrangulaba a su alrededor. La sombra sonrió. «Ella es solo el comienzo». Y en ese momento, el tiempo pareció congelarse.
mientras Marta se daba cuenta de que la verdadera batalla recién empezaba. Podría salvar a su hija de lo que estaba destinado a suceder. La estrella roja brillaba más allá, como un testigo de que aún había más secretos que desvelar, secretos que interconectaban sus destinos. La noche estaba lejos de terminar. Marta sintió que el corazón le latía con fuerza, como si cada golpe resonara en toda la casa. La sombra la escrutaba desde la esquina de la habitación. No podía ser solo una ilusión. Algo sobre su presencia era palpable y frío. La voz de Valeria sonaba como eco, distante, como un susurro de quien nunca había estado del todo presente. «¡Valeria, vuelve aquí!», gritó más desesperada que aterrorizada. La niña se quedó inmóvil, su mirada perdida en el abismo que emanaba la caja, que estaba a unos pasos de distancia, como una miniaturización de un infierno que llamaba por su alma. «Mamá, ella me necesita», dijo Valeria. Su tono era ahora suave, casi melódico. Marta sintió el mundo desvanecerse a su alrededor. Había algo ritualista en el aire, como si ese mismo momento se repitiera una y otra vez en el tiempo. «Eso no es verdad. Quieren atraparte», aseveró Marta, intentando acercarse a su hija. Pero cada paso que daba, sentía que una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. Era como si la sombra se alimentara de su temor. «Por favor, no lo entiendes», insistió Valeria, una sonrisa inquietante formándose en su rostro. «Esta es mi oportunidad para ser libre». Marta sintió una punzada helada en el estómago. «¿Libre de qué? ¿De esto?», y levantó una mano para señalar la caja. «No hay libertad en las ataduras invisibles que proponen». Los murmullos crecieron en intensidad, un coro de voces que llenaba el ambiente, sacudiendo los muros de la casa. Era una melodía sombría y al unísono parecían decir: «La oscuridad es solo el inicio». Marta cerró los ojos tratando de concentrarse, de luchar contra lo que estaba a punto de estallar en su mente. Pensó en todos los momentos hermosos junto a Valeria, en sus risas, en el vínculo irrompible que compartían. Pero todo eso ya comenzó a desvanecerse, como un eco distante que se pierde en un bosque espeso. «Ella es parte de nosotros», murmuró la sombra, y Marta sintió que la voz la atravesaba. «Ella es nuestra y siempre lo será». «¡No, no lo es!», gritó, sintiendo que su aliento se entrecortaba. Era como si el mundo se retorcía a su alrededor. En ese instante, la sombra avanzó hasta su lado, haciéndola retroceder aún más. «¿No ves? Es más fuerte de lo que piensas. Está en cada rincón. Y cada vez que intentas escapar, ella te arrastra de nuevo». Abanicada, Marta sintió una revelación nacer dentro de ella. Había una verdad que no se atrevía a confrontar. La figura siniestra había estado presente mucho antes de que la caja apareciera, mucho antes de compulsionar el corazón de Valeria. Esa sombra era más que un demonio. Representaba todo el miedo y las inseguridades que había intentado ocultar. «Valeria, lucha. Eres más fuerte que esto», suplicó, extendiendo la mano hacia su hija. La niña, aunque atrapada en un trance, vaciló por un momento. La luz de sus ojos titiló, y por un instante, Marta vio a la pequeña que siempre conoció. Pero entonces, un grito desgarrador retumbó en la habitación. La sombra se expandía, absorbiéndolo todo en su crujido. Marta la pudo sentir cernirse sobre ellas, como un manto opresivo a punto de aplastarlas. «Esto no termina aquí», resonó la voz, antes de que la oscuridad las tragara. De repente todo se detuvo, y Marta se dio cuenta de que estaba sola en la sala, la caja cerrada y la casa en silencio absoluto. Pero Valeria no estaba. Su corazón latía, y el eco de su risa parecía distante, oculto en una neblina oscura. En el fondo, una nueva esperanza emergía, la idea de que podría encontrarla. Necesitaba buscarla, seguir ese hilo que unía sus destinos.
Marta solo podía preguntarse, mientras el frío la envolvía de nuevo, ¿qué sombras aún habían de revelarse en la noche? Marta respiró hondo, intentando calmar el torrente de emociones que la invadía. La sensación de vacío en la casa ahora parecía un eco desesperado de su propia soledad. Sin Valeria, cualquier rayo de esperanza se desvanecía como niebla al amanecer. El silencio era inquietante. Los murmullos que una vez resonaron en las paredes se habían callado, y solo quedaba el sonido sordo de su respiración entrecortada. Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, Marta comenzó a explorar la habitación. Cada sombra parecía moverse con vida propia, danzando en las esquinas y riéndose de su desamparo. —¿Dónde estás, Valeria? —murmuró, su voz apenas un susurro, como si temiera que incluso ese sonido pudiera ofender la oscuridad. Se precipitó hacia la puerta, la mano temblando al tocar el frío pomo de metal. Al girar, el crujido de la madera hizo eco, resonando en su mente como una advertencia. El pasillo se extendía ante ella, largo y oscuro, y Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada paso hacia adelante era como atravesar una tela de araña tejida con los hilos del miedo. Sabía que aquella casa albergaba secretos, y ahora más que nunca debía enfrentarse a ellos. Mientras avanzaba, un leve zumbido empezó a llenar el aire, como si el mismo hogar murmurara en contra de su presencia. A medida que se acercaba a las escaleras, el zumbido se hacía más fuerte, resonando en sus oídos. ¿Era la casa quien hablaba, o simplemente su mente jugaba trucos crueles? Con cuidado Marta descendió los escalones. Cada crujido en la madera parecía un juicio, una promesa de lo que podría encontrar abajo. Al llegar al último peldaño, se encontró en una habitación que había olvidado. Un pequeño sótano oscuro, lleno de trastos y polvo acumulado. En el centro, algo brillaba tenuemente iluminando la penumbra. Sintiendo una extraña mezcla de temor y curiosidad, se acercó. Allí, en una esquina, un viejo espejo cubierto de telarañas comenzó a reflejar su imagen distorsionada. Sin embargo, no era solo su figura lo que veía. En la superficie, la imagen de Valeria apareció fugazmente, con una expresión de súplica en sus ojos. «Mamá, ven», decía su voz, etérea y lejana. Marta sintió un tirón en su corazón. «¡Valeria!», gritó, casi desvaneciendo el eco de su propia voz. Pero el resplandor del espejo se apagó tan rápido como había brillado, dejando un inquietante vacío en su lugar. La oscuridad lo envolvió todo de nuevo, y una risa burlona resonó en el aire, haciendo que los pelos de la nuca se le erizaran. No era el eco de su miedo, era la sombra. Marta sintió la presión en su pecho, como si la sombra estuviera acercándose, su aliento cálido en su nuca. «¿Creíste que podrías escapar tan fácil?», resonó la voz, un murmullo que le hizo temblar las extremidades. «Ella me pertenece». Con el corazón palpitando, Marta comprendió que no solo necesitaba encontrar a Valeria, sino que su propia supervivencia dependía de enfrentarse a la oscuridad que la acechaba. Con determinación, se acercó nuevamente al espejo, dispuesta a desafiar lo que allí se ocultaba, sintiendo que el tiempo se agotaba. Y en ese instante vio una figura oscura entre las sombras, una silueta que no parecía humana, una promesa de dolor inminente que se acercaba. «¡No!», gritó, sintiendo que la desesperación la consumía, pero en el último momento el espejo brilló con una luz cegadora, y ella pudo distinguir una puerta en su reflejo, una salida que parecía susurrar su nombre. Podría ser la clave para traer de vuelta a su hija. Con un último vistazo a la figura oscura que se acercaba, Marta se lanzó hacia la luz, dispuesta a abrir la puerta antes de que la oscuridad la atrapara. Sin embargo, al cruzar el umbral, sintió que todo se transformaba a su alrededor. El destino aguardaba a ser revelado, pero la pregunta seguía retumbando en su mente.
¿Podría realmente enfrentarse a lo que había estado huyendo toda su vida, o el precio a pagar sería demasiado alto? Marta cerró los ojos un instante, y al abrirlos se encontró en una habitación completamente diferente. Su pulso acelerado resonaba en su mente, una mezcla de miedo y esperanza. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillo descolorido, y el ambiente cargado era denso, como si la misma casa respirara. La luz que había visto en el espejo ahora parecía un eco, titilando con un pulso propio. ¿Dónde estoy?, se preguntó, tratando de enfocar su visión en la penumbra iluminada por una tenue lámpara en una esquina. A medida que sus ojos se acostumbraban, una imagen familiar atrapó su atención. Una pequeña silla de madera que le era muy conocida. La misma silla donde Valeria solía jugar. Un alarido de dolor brotó en su pecho. Sin pensarlo, se acercó, pero la lámpara parpadeó y se apagó, dejándola en la oscuridad. El silencio que reinaba fue interrumpido por un leve susurro, como el roce de manos en el suelo. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna. Mamá. El eco de la voz de Valeria llenó su mente y su corazón se aceleró. En un intento de encontrar la luz, dio pequeños pasos hacia las paredes, sintiendo la humedad y el frío que emanaban de ellas. De repente, escuchó el crujido de una puerta. Temiendo lo que podría haber detrás, se detuvo. Su respiración entrecortada, resonando en el aire. «Esto es una locura», murmuró para sí misma, convenciéndose de que todo era producto de su propia mente desgastada. Pero la voz continuaba, insistente. «Mamá, ayúdame». Aquel llamado era un rayo de esperanza en su tormentoso corazón. Marta, impulsada por la necesidad de encontrar a su hija, se aventuró hacia el sonido. Cada paso parecía pesar como plomo, y el zumbido creciente en su oído la empujaba más y más a la locura. El eco la guiaba, como una luz en la oscuridad. De pronto llegó a una puerta vieja en la esquina de la habitación. Sus bisagras chirriaban. Conteniendo el aliento, empujó la puerta con mucha fuerza. La madera resistía, pero finalmente cedió, abriendo un camino a un espacio que parecía un laberinto. El aire fresco la envolvió y, al mirar alrededor, se dio cuenta de que estaba en un largo corredor, lleno de cuadros antiguos con retratos de personas, de miradas vacías y sombrías, como si los ojos los estuvieran observando. La respiración de Marta se volvió irregular. «No mires», se dijo, recordando que no debía dejar que la desesperanza la abrumara. De repente una explosión de risas resonó en el pasillo. Marta se detuvo. Era la risa de Valeria, dulcemente familiar, pero distorsionada, burlesca. Esa risa la perforó y la hizo temblar. «Ve a la sala de juegos», resonó la voz, y el eco parecía provenir del fondo del corredor. Sin poder contenerse, Marta corrió. Cuanto más avanzaba, más sentía la presión en su pecho, un tirón que la llamaba. Cuanto más se acercaba a la sala de juegos, más real era el eco de la risa, como si Valeria estuviera justo al otro lado de la puerta. Pero también sintió la sombra detrás de ella, acechando. Era un recuerdo que no podía dejar ir. Al llegar a la sala, la puerta se cerró de golpe. El aire se volvió aún más denso, un frío recorrió su cuerpo. En el centro, una gran caja de madera estaba cubierta de polvo, pero los colores brillantes de sus pinturas eran inconfundibles. «¡Mamá!», llamaba Valeria, más cerca que nunca. Con manos temblorosas, Marta se acercó a la caja. Al abrirla, esperaba encontrar algo. Un juguete perdido, una carta, una pista. Pero encontró algo más inquietante, una muñeca con los ojos de un azul profundo, que de una manera extraña la miraba fijamente, como si pudiera ver su alma. «¿Qué es esto?», exclamó, y la risa se volvió un llanto desgarrador. Marta sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella.
En aquel instante comprendió que había desatado algo que nunca debió tocar. La pared detrás de ella empezó a moverse y daba la sensación de que el lugar estaba a punto de desmoronarse. «¡Valeria!», gritó, la desesperación aferrándose a su voz. Pero lo que realmente la inquietaba no era solo el terror por perder a su hija, sino algo aún más temible, una sensación de que nunca estuvo a salvo en primer lugar. La muñeca sonrió, y su risa resonó en un eco eterno, dejándola sin aliento. Y fue entonces que en la sombra de la habitación una figura emergió, envuelta en la oscuridad, más real y amenazante que nunca. «Ahora somos uno», dijo la sombra, y Marta comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. «¿Estás lista para lo que viene?», preguntó, y sus palabras se deslizaron en su mente como un veneno. Marta sintió que la atmósfera se tornaba aún más tensa. La figura oscura frente a ella parecía pulsar con una energía propia, como si estuviera viva. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar, aunque su voz temblaba y la duda la consumía. La sombra mantuvo silencio. Sus ojos destellaban una luz roja y penetrante. «He estado esperando», musitó, y cada palabra escarbaba en la mente de Marta, como un cuchillo afilado penetrando en su piel. «¡Mamá, ayúdame!», clamó nuevamente la voz de Valeria, un eco distante y agonizante que parecía romperse en miles de fragmentos. El corazón de Marta se detuvo por un instante. «¡Valeria!», gritó desesperada, buscando en la oscuridad a su hija, pero solo encontró ceguera y tenebrosidad. El frío que la envolvía se tornó en un torbellino helado. La figura avanzó hacia ella. Sus movimientos eran fluidos, casi como un susurro danzante en la oscuridad. «No puedes salir de aquí», dijo. Una risa siniestra brotó. «Tu deseo de encontrar a Valeria te ha atado a este lugar». Marta retrocedió. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Las risas distorsionadas se convirtieron en gritos desgarradores. «No, no, no». Ensayó su negación, recordando la alegría de su hija en su hogar, en su vida. Pero todo lo que conocía parecía desvanecerse, como humo en el aire. «¿Por qué? ¿Qué quieres de mí?», suplicó, las lágrimas surcando sus mejillas. «No puedo dejarla aquí». La desesperación era palpable, y su voz se quebró. La sombra sonrió con malevolencia. «Los que son olvidados terminan como nosotros», explicó con dulzura perturbadora. «Tu hija juega en un mundo que tú no puedes alcanzar». La muñeca que había encontrado en la caja empezó a moverse. Sus ojos azules, ahora más vivos que nunca, se centraron en Marta. «Juega conmigo», dijo con una voz infantil, pero el eco en su timbre era casi rancio, retumbando con ecos de risas sepultadas. La sala comenzó a distorsionarse. Elementos de la infancia de Valeria aparecían y desaparecían en un vaivén embrujado de recuerdos. Los juguetes proyectaban sombras en las paredes como figuras fantasmales. Marta sentía que su mente se retorcía. El miedo en ella crecía mientras el recuerdo de su niña se desvanecía. «Valeria, por favor, contéstame», gritó la angustia desgarrando su corazón. En ese instante, las lágrimas ya no eran solo por su hija, sino también por la pérdida de su propia cordura. La figura oscura se inclinó, acercando su rostro. «Si quieres encontrarla, deberás jugar al juego», susurró, la voz resonando como una promesa siniestra. Marta sintió un nudo retorcido en su estómago. La única forma de buscar a Valeria era la que vagamente podía adivinar a través de las sombras. «Lo haré», dijo, tomando una decisión que sentía como una condena. «Dime lo que tengo que hacer». La risa resonó de nuevo en la sala, envolviéndola en una ola de desesperación. «Lo primero es sencillo». La sombra se retiró un paso. «Encuentra el corazón perdido en sus juguetes.
Solo así podrás reunir el amor que mantuvo viva la chispa de Valeria. Lo encontrarás en los anhelos olvidados, donde la luz y la oscuridad se cruzan, en el rincón más oscuro de esta casa. Las palabras resonaron en su mente, junto a la risa burlona de la muñeca que seguía observándola. Marta comprendió que el tiempo se acababa, que cada segundo que pasaba alejaba a Valeria de su alcance. Con el corazón latiendo errático, se dirigió hacia un rincón sombrío de la sala, donde la sombra se extendía, dispuesta a revelar los secretos que escondía. Pero en ese instante algo despertó en ella. Un destello de determinación surgió entre el terror. «No estoy sola», pensó, y cuando se dio la vuelta, la figura ya no estaba. La sala, que antes parecía abarrotada de juguetes, estaba ahora vacía y silenciosa, como un eco del pasado. Solo el murmullo de su propia voz resonaba con impotencia. «Lo haré, Valeria», prometió, listando sus miedos. «Encontraré el corazón perdido». Y justo antes de que su búsqueda pudiera comenzar, una risa escalofriante llenó nuevamente el aire, más fuerte y clara que antes. «Te espero», resonó desde la oscuridad, y esas palabras hicieron temblar cada parte de su ser. ¿Podría realmente encontrar a su hija antes de que el tiempo se agotara? ¿Y qué secretos se deslizarían a la superficie al enfrentarse con las sombras de su pasado? La casa, viva y respirante, tenía más sorpresas para ofrecer, y Marta se dio cuenta que su verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, danzando en una interpretación macabra de la angustia y la desesperación de Marta. El eco de la risa aún resonaba como un recordatorio del desafío que había aceptado. Con un suspiro tembloroso, se dirigió al rincón más oscuro que había visto, un área donde la luz no parecía alcanzar, como si temiera tocar lo que allí existía. Mientras le daba la espalda al oscuro corredor, se sintió observada, pero por más que intentaba visualizar a la figura que se había disculpado con un susurro, nada se mostraba ante sus ojos, solo un desgraciado eco de su propio terror. Destellos de recuerdos se entrelazaban en su mente, juguetes rotos, risas perdidas. Se sintió hunda en la desesperanza, pero sabía que tenía que seguir adelante. Las paredes estaban adornadas con dibujos de Valeria, antiguos, desvanecidos por el tiempo. La tristeza de esos rostros inocentes la aplastó como una losa de piedra. «¿Dónde estás, Valeria?», murmuró Marta, su voz temblando. Era aquel rincón de la casa el que la había atraído, como si una mano invisible la hubiera empujado a entrar. Observando atentamente, notó que entre los restos de un viejo armario se encontraba un cofre pequeño, cubierto de telarañas. Su corazón latía frenéticamente. Si el corazón perdido de su hija estaba en este lugar, entonces ese cofre debía estar relacionado. Con manos temblorosas, batió las telarañas y abrió el cofre. Su interior estaba vacío, pero, en el fondo, una fragancia familiar flotó sobre ella. Era el olor de las flores que Valeria amaba, un aroma que evocaba momentos de felicidad. De repente, la muñeca que había encontrado antes apareció en el borde del cofre, mirándola fijamente. «No es solo un juego, mamá», dijo con su voz melódica, pero había un retintín de locura. «Es una prueba. Tienes que desear saber la verdad». Las palabras penetraron en Marta como dagas de hielo. «¿Qué verdad?», preguntó, incapaz de contener su agitación. La muñeca sonrió, mostrando dientes blancos y afilados, como si le divirtiera el miedo que emanaba de Marta. «Otros han fallado. Ellos no pudieron soportar el peso de lo que hay aquí», continuó la muñeca acercándose más. «Pero tú eres diferente. Tienes la fuerza para descubrir lo que deseas». Una oleada de memorias de su hija la envolvió. Los recuerdos comenzaron a girar a su alrededor como árboles en un vendaval. «Valeria, yo...» comenzó a balbucear, pero el aire se volvió denso.
Cada palabra que deseaba pronunciar se le atoró en la garganta. La sala empezó a vibrar y las luces parpadearon. Marta pudo ver figuras difusas surgiendo del suelo, las sombras de aquellos antepasados que habían sucumbido en el mismo juego, pero sus rostros no eran visibles, solo sus ojos vacíos y tristes buscaban refugio. El terror invadió a Marta al darse cuenta de que no estaba sola. ¿Deseas saber?, insistió la muñeca. En sus ojos Marta vio el loco reflejo de su propia desesperación. Si encontraba el corazón perdido, podría liberar a Valeria y a esas almas atrapadas. «Sí, quiero saber», gritó con determinación, mientras el aire helado la rodeaba. Pero en ese momento algo terrible sucedió. Las figuras comenzaron a agruparse, formando una tormenta de sombras que giraban a su alrededor con una rapidez que la hacía perder el sentido. Un grito estridente surgió del fondo, resonando en la habitación, y Marta sintió que la rabia de las almas perdidas la envolvía. Luego, en un instante, todo se detuvo. Silencio absoluto. La muñeca estaba inmóvil, mirándola fijamente como un reloj de péndulo. «Encuéntralos», murmuró, y con esa última palabra el tiempo pareció desvanecerse. La oscuridad se fundió en un solo punto, y ante ella un portal apareció, un parpadeo de luz apenas visible en la penumbra. «¿Qué hay detrás de esto?». Marta tembló, pero en su interior una brasa de esperanza crecía. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietante preocupación la invadió. ¿Estaba en lo correcto? ¿Era ese portal una salida o solo un nuevo abismo? Con su corazón latiendo al ritmo de su creciente temor, Marta se acercó al borde del portal. Era el único camino que le quedaba. Su hija estaba al otro lado, pero había más de lo que jamás había imaginado. Con una respiración entrecortada, dio un paso adelante, desapareciendo en la luz temeraria, sin saber que el verdadero horror apenas estaba a punto de empezar. ¿Qué le esperaría al otro lado? ¿Se atrevería a descubrir la verdad oculta entre las sombras? La risa burlona resonó nuevamente, indicándole que la verdadera caza apenas comenzaba. El silencio se rompió por el eco de sus propios pasos al cruzar el umbral del portal. Marta se encontró en un espacio vasto y nebuloso, donde la luz era suavemente iridiscente, y todo parecía perderse en una continua penumbra. A su alrededor sentía la presencia de aquellos que habían estado atrapados en este limbo, y un escalofrío recorrió su espalda. «¡Mamá!». La voz de Valeria resonó de nuevo, pero esta vez más clara, más fuerte, como un faro en la oscuridad. «Aquí estoy». Marta sintió cómo su corazón se aceleraba. La llamada era un imán, y sin pensarlo dos veces, corrió hacia el sonido. Cada paso la acercaba más a su hija, pero a la vez sentía un peso creciente que intentaba empujarla de regreso a las sombras. En el fondo, una forma conocida comenzaba a tomar forma. Valeria estaba allí, rodeada de un brillo tenebroso, apenas visible. Su cabello se movía con el aire, pero sus ojos reflejaban algo más allá del miedo, algo del que Marta apenas podía entender. «Valeria, cariño, estoy aquí», gritó extendiendo los brazos. La respuesta de Valeria fue inmediata, pero la niña no se movió. «No puedo salir de aquí, mamá, no puedo escapar», dijo, mirando a Marta con desesperación. La voz de Valeria tenía un eco de tristeza y añoranza que la desgarró por dentro. «Esos son recuerdos de las almas olvidadas», explicó un susurro a su lado, que la hizo estremecerse. La muñeca ahora se encontraba en su mano, su risa resonando, un sonido inquietante. «Tienen que ser liberadas, y para eso necesitarás su corazón». «No puedo dejarte aquí. Hay que encontrar una salida», insistió Marta. Pero en su interior sabía que no había un camino claro, y la decisión de enfrentarse al verdadero horror nunca había sido más palpable. «Mamá, debes enfrentarte a tus miedos.
insistió la muñeca mientras las sombras alrededor de ella comenzaron a tomar forma, dibujando una fila de figuras desdibujadas, rostros familiares, pero distorsionados. Eran las almas atrapadas, las que habían perdido con el tiempo, vacías. ¿Por qué no están en paz?, preguntó Marta angustiada. Aquellas almas se movían con tristeza y sus labios parecían murmurar su dolor, unas canciones tristes que llenaban el espacio. Porque su amor fue olvidado, sus deseos nunca fueron cumplidos. Cadenas invisibles los mantienen aquí, dijo la muñeca con un tono de complicidad. Tu amor puede devolverlos a la luz. Marta sintió un ardor en su pecho. Si el amor podía ser el camino de regreso, entonces debía luchar. Pero, ¿qué precio tendría que pagar? ¿Dentro de ella había suficiente amor para liberar a aquellos que habían sido olvidados? Te necesito, Valeria. Necesito que pelees conmigo, dijo Marta, su voz quebrada. Valeria asintió, pero había una sombra en su mirada, como si parte de ella ya perteneciera a este mundo. La muñeca giró hacia la oscuridad que las rodeaba, desafiándola. Ahora es tu momento, comparte tu corazón con ellos, sugirió en un tono que resonaba como un antiguo conjuro. Marta sintió su determinación arder dentro de ella. No voy a permitir que tu oscuridad reclame a mi hija ni a nadie más, gritó al viento. Con eso, cerró los ojos y se dejó llevar por el torrente de emociones que la definían como madre. Recordó las risas de Valeria, sus juegos, sus abrazos. Cada recuerdo la llenó de fuerza. Y en ese instante, un rayo de luz estalló en torno a ella. Al abrir los ojos, vio cómo las sombras empezaban a desvanecerse, arrastradas por la luz del amor que emanaba de su corazón. Las almas atormentadas se convirtieron en brillos que danzaban a su alrededor, mientras sus voces se elevaban en un coro de reconciliación. La risa de Valeria se unió al coro, resonando en la superficie mientras una luz intensa iluminaba cada rincón. ¡Mamá!, gritó su hija, y lo siguiente que Marta supo fue que las cadenas de la negación se estaban rompiendo, deslizándose como cenizas. Pero antes de que el momento se convirtiera en éxtasis eterno, una sombra se alzó, intentando recuperar su poder. «No puedes escapar de mí», o a su eco, resonando con furia. «Sí puedo y lo haré». Marta respondió con determinación, llevándose la muñeca al pecho. «Puedo romper cada cadena que me ata al miedo. Mi amor es más fuerte que tu oscuridad». En ese instante de verdad, todo se detuvo. Las almas resonaron en una explosión de luz, liberándose y uniendo sus energías a la de Marta y Valeria. La oscuridad fue tragada por la luz, un destello de amor que las liberaba. Y cuando la luz se desvaneció lentamente, el portal estaba frente a ellas nuevamente, más brillante que antes. Habían triunfado sobre la sombra y el amor había revitalizado todo. La atmósfera ya no era densa, era ligera, como un susurro de esperanza. «Volveremos a casa», dijo Marta mientras tomaba de la mano a Valeria. Y entonces, moviéndose juntas hacia la luz, sintieron que los lazos se reforzaban, que ya no había miedo, y que juntas eran invencibles. Mientras cruzaban el umbral final, Marta voló hacia la experiencia del hogar. La casa que una vez estuvo llena de sombras ahora brillaba con luz, y el eco de risas inocentes resonaba en cada rincón. Por fin, el barrio había despertado. Nunca volverían a ser olvidadas, y aunque el pasado no se puede borrar, el futuro que construyan juntas las empujaría a nuevas aventuras. Una promesa no solo de amor, sino de valentía. Sin embargo, mientras la luz brillaba sobre ellas, un último susurro resonó en la distancia, un eco sombrío que prometía que aún había más secretos por descubrir. Entre risas de niños y el latido del hogar, el futuro se mantenía brillante, pero las sombras siempre podían regresar. Así fue como Marta y Valeria, en unión perfecta, decidieron enfrentar todo lo que el mundo les arrojaría,
sabiendo que juntas siempre serían más fuertes. Ahora, compartan esta historia, pues no hay mejor manera de honrar la lucha por nuestros seres queridos que enseñando a otros sobre el poder del amor verdadero. Compártanlo con quienes necesitan escuchar esto. Y no olviden suscribirse, dejar un like y comentar sus teorías. No querrás perderte lo que está por venir. Cada gesto hace la diferencia, y esta comunidad se hace más fuerte con cada uno de ustedes.